¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues bueno, en esta ocasión le traemos excelentes noticias, ya que extrañamente el día de mañana, martes 18 de junio, habrá una categoría de jubilados que recibirán un pago anticipado con un valor en promedio de $1,900. Como bien sabemos, y en la mayoría de los casos, la Administración del Seguro Social reparte los beneficios al inicio del mes y luego cada día miércoles. Pero esto será distinto en este mes. Algunos beneficiarios estarán recibiendo un cheque anticipado. Pues veremos exactamente qué beneficiarios serán los que estarán recibiendo estos $1,900 y por qué es que estará sucediendo esto. La Administración del Seguro Social emite millones de pagos mensuales a los beneficiarios de sus programas. En su mayor parte, los beneficiarios son trabajadores jubilados, aunque hay ciertas personas con discapacidades que también pueden recibir los pagos a través de seguridad de ingreso suplementario o de seguro de incapacidad del Seguro Social. En la mayoría de los casos, la distribución de los pagos está vinculada a la fecha de nacimiento que tiene el destinatario. Y es que quienes nacieron entre un día 1 y un día 10 de cada mes reciben sus pagos el segundo miércoles del mes, mientras que los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20 reciben su cheque el tercer miércoles del mes, y finalizando los que son entre un día 21 a un día 31 lo reciben el último miércoles del mes. Las únicas personas que no entran en este calendario de pagos son los trabajadores que solicitaron su jubilación antes de mayo de 1997 y también los beneficiarios del SSI. Ellos reciben sus cheques el primer día del mes, independientemente de su fecha de nacimiento. Si un beneficiario recibe pagos del Seguro Social y del SSI, la Administración del Seguro Social dará prioridad al envío del SSI el primer día del mes, mientras que el Seguro Social emitirá el tercer día del mes. El calendario de distribución también puede llegar a verse alterado si es que el día de pago cae un fin de semana o un día festivo. Pues perfecto, señores, algunos beneficiarios del Seguro Social estarán recibiendo un cheque anticipado este próximo martes 18 de junio. Se trata de beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. El pago se estará adelantando un día, dado que el miércoles 19 de junio es feriado nacional y se celebra el día del 16º. Luego de este pago solo se enviará un pago más en este mes de junio. Estos pagos serán enviados el próximo miércoles 26 de junio, dirigido para los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31. Pues el monto exacto, como bien sabemos, varía dependiendo de la situación de cada beneficiario. Para establecer los montos, la Administración del Seguro Social considera varios factores. En el caso de los trabajadores jubilados, se tiene en cuenta la trayectoria laboral, los salarios percibidos y los impuestos pagados al Seguro Social durante su vida laboral. Pues bueno, con esta información se calcula el monto del seguro primario, que posteriormente esta cifra se ajusta en función de la edad de jubilación que tiene el beneficiario. Por regla general, quienes tardan más en jubilarse son los que reciben mayores pagos. Si bien el monto difiere según el beneficiario, las estimaciones de la Administración del Seguro Social establecen el pago promedio para un trabajador jubilado en este año 2024 entre $1,907 y $3,303 para parejas que presentan una declaración en conjunto. Y luego pues el pago promedio para los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI es de $943 para individuos y $1,415 para parejas. Pues muy bien, señores, el día de mañana, como pueden ver, estaremos recibiendo un pago del Seguro Social. Sería considerado como la segunda ronda de pagos que tenemos en este mes de junio.
Pues ahora queremos hablarles sobre las preocupaciones ante la seguridad social. ¿A qué edad creen los estadounidenses que es mejor jubilarse? La jubilación es un hito importante en la vida y los estadounidenses tienen diferentes opiniones sobre cuál es la edad ideal para jubilarse. La edad de jubilación actual en los Estados Unidos está aumentando gradualmente, con beneficios completos del Seguro Social disponible a los 67 años para aquellos nacidos en 1960 o después. En los últimos años ha habido una tendencia creciente a aumentar la edad de jubilación para hacer frente a los desafíos financieros que plantea el envejecimiento de la población. El Congreso de Estados Unidos ya elevó a 73 años la edad de distribuciones mínimas requeridas de los planes de jubilación. Una encuesta reciente realizada por Atticus encontró que el 37% de los trabajadores estadounidenses no están seguros de su capacidad para jubilarse. La generación X, que es el 39%, y los millennials, que son el 38%, están particularmente preocupados. Pues de este modo la encuesta también encontró que muchos trabajadores están planeando retrasar la jubilación. Una proporción significativa de la generación X y de los baby boomers esperan seguir trabajando más allá de su edad de jubilación prevista. Es probable que esta tendencia esté impulsada por preocupaciones sobre la preparación financiera, ya que 3 de cada 4 miembros dentro de la generación X y el 58% de los baby boomers no creen que el seguro social podrá cubrir sus necesidades durante la jubilación. Los problemas actuales en el Congreso son los que sugerirían que tienen razón. El Congreso ha estado discutiendo activamente propuestas para aumentar la edad de jubilación para los beneficios del Seguro Social. El Comité de Estudios Republicano recientemente ha publicado una propuesta de presupuesto, la cual nos exige modestos ajustes en la edad de jubilación para los futuros jubilados, con el fin de tener en cuenta los aumentos en la esperanza de vida. Este plan tiene como objetivo abordar la insolvencia del Fondo Fiduciario de Seguridad Social, el cual se prevé que se agote para el año 2034, si es que no se toman medidas. ¿Pero qué significa que la seguridad social se pueda agotar? Los funcionarios dicen que es probable que la seguridad social agote las reservas del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y el de sobrevivientes. Y pues bueno, de este modo se quede sin dinero para pagar a los beneficiarios en su totalidad hasta el año 2033. Y es que una vez pasado este año, los impuestos solo podrán pagar aproximadamente el 79% de lo que supuestamente tenemos programados como pagos. Y es que este cheque, el cheque del Seguro Social, es la principal fuente de ingresos, al menos para la mayoría de las personas mayores de 65 años para adelante. La propuesta que nos trae este comité republicano aumentaría la plena edad de jubilación a los 69 años, además de incluir 1,5 billones de dólares. El presidente Joe Biden es uno de los demócratas más activamente que se han opuesto firmes a esta propuesta y han afirmado que detendrá cualquier intento de que tengan los republicanos, o al igual que los demócratas, de recortar los beneficios del Seguro Social o, por último, hasta privatizar el programa. Como estas discusiones continuarán en el periodo previo a las elecciones que se acercan en noviembre de este año 2024, es muy importante señalar que la jubilación real es cada vez más corta. Entre el año 2019 y 2021, la esperanza de vida total en los Estados Unidos ha disminuido 2,41 años, pasando de 78,85 años a 76,44 años. Si la edad de jubilación se elevara a los 69 años más o menos, esto significaría solo 7 años de jubilación y de recepción de beneficios.